Hola, muy buenas tardes, estimados amigos de Facebook. Espero que se encuentren bien. Hace unos días hice una publicación, si no me equivoco fue el lunes, diciendo que todos los miércoles iba a hacer un video en vivo platicándoles sobre algún caso real que hemos tenido aquí en Hogar de Asociados, algún caso fuerte que tengamos obviamente el consentimiento de la persona para platicarles. Esto creo que puede ayudar a que las personas comprendan cómo funcionan los procesos legales en este país y además qué pueden hacer si se llegan a encontrar en esta situación. Pues bien, hace algún tiempo una mujer fue a nuestras oficinas a una consulta y es la mamá de la víctima. Y bueno, nos planteó originalmente que su hija estaba siendo víctima del delito de violencia familiar. Detallaba violencia y detallaba cosas, pero también detallaba que había una especie de círculo en el cual el agresor tenía a la mujer pues incontactable. Entonces esto se empezó a manejar originalmente como un proceso de violencia familiar. Evidentemente, como les he comentado en diversas publicaciones, en este sistema de justicia penal, los abogados no es nada más presentar escritos y desentendernos. Los abogados en el sistema de justicia penal acusatorio tenemos que hacer investigaciones, ir a los lugares, etcétera, ¿no? Pues resulta que esta mujer no solo era víctima de violencia familiar y sus hijos, era prostituida por este miserable, era golpeada de una manera brutal, incluso estando embarazada. Se le obligaba a la mujer a ejercer la mezindad, etcétera, ¿no? Entonces la mujer estaba incluso obligada, en algunos casos, como este en particular, a cometer delitos. O sea, era un tema terrible lo que estaba viviendo esta mujer. La familia hizo un esfuerzo económico importante, además, por contratar nuestros servicios, en su desesperación de años de que esto pues, no prosperara, denuncias y que no pasaba nada. Total que primero logramos vincular a proceso a este sujeto por el delito de violencia familiar. Y ya estando ahí, pues el tipo se reía en las audiencias porque él sabía que no tendría a lo mejor las consecuencias más graves. Pero realizamos peritajes a la víctima que acreditaban lesiones sexuales. Realizamos entrevistas con testigos. Y estos testigos incluso eran tan fiables porque habían consumido servicios de prostitución de esta mujer. Ellos no sabían en su momento pues el tipo de coerción a la que estaba sometida y arriesgándose a enfrentar consecuencias legales fueron testigos y había todo tipo de documentos, había mensajes de voz de este sujeto, había mensajes de WhatsApp. Los mensajes de WhatsApp, evidentemente, en este sistema de justicia tienen que llevar una cadena de custodia. Entonces, esto se hizo con peritos en informática. Y primero se logró vincular a proceso a este individuo por el delito de violencia familiar, pero el sujeto pidió una suspensión condicional del proceso. Esto significa que obtiene un beneficio de no ir a la cárcel, si lo quieren ver así, con tal de reparar el daño hasta cierto punto. Y fue algo muy frustrante en su momento porque era algo evidentemente no justo y no proporcional, e incluso el tipo amenazaba constantemente en ejercer actos de violencia contra la víctima. Entonces era un tema donde teníamos que estar también hablando con las víctimas y decirles que no se dejaran intimidar, que le dieran tiempo a que lográramos judicializar la carpeta de investigación por este delito de trata de personas, que era pues el arma fuerte, es un delito de prisión preventiva oficiosa, lo cual significa que vas a la cárcel mientras el proceso se desahogue si es que eres vinculado a proceso. Es decir, seguíamos en esta lid de hacer algo contundente y logramos sacar a la víctima, obviamente, de ese entorno, de vivir con este sujeto, a los niños, que también eran víctimas física y sexualmente de este monstruo, las mascotas también lo eran. Total, para no hacer el cuento más largo,
logramos una orden de aprehensión, detuvimos al sujeto, lo internaron en el penal y el sujeto le cambiaba el semblante, lloraba en las audiencias y de decirle a esta mujer, porque el tipo le decía, yo si salgo no te la vas a acabar y soy el más malote y tal, lloraba el miserable en las audiencias. Total, estando internado, una juez se atrevió a no vincularlo a proceso y tuvimos que irnos a la apelación, donde finalmente fue vinculado. El sujeto además se promovió un proceso aparte para la pérdida de la patria potestad. Hoy en día este sujeto está borrado del mapa, evidentemente. Yo no pienso que él vuelva a poder tener una vida en libertad, considerando la edad que tiene y el tiempo que enfrenta en prisión. Pero es un tema muy interesante porque Nuevo León es el primer lugar en trata de personas. Es un tema que me parece que no está bien atendido desde muchas esferas, empezando por la educación en casa. La gente se confía de los agresores y hay que hacer una reflexión muy importante sobre este tema. El Día Internacional de la Trata de Personas es el 30 de julio y del 2020 a la fecha es el delito que más se ha incrementado en Nuevo León. Son algunos datos bien exactos que les puedo decir y fue un proceso muy desgastante en el cual debo también de reconocer que hubieron personas en la fiscalía que fueron muy útiles para lograr esto, otras que no, hubo de todo, pero fue un estirar, una lucha constante. Al principio en los temas de violencia familiar que no se quería judicializar, teníamos que pedir audiencias con el juez para quejarnos del propio Ministerio Público y estar peleando con el Ministerio Público simplemente para que hiciera su trabajo. Esto ya fue hace algún tiempo. Y en el tema de trata de personas, por lo menos en este asunto, la experiencia fue mucho mejor que en la atención en el delito de violencia familiar. Y finalmente, pues bueno, esta mujer y su familia hoy en día tienen otra vida diferente. Eso es la mayor satisfacción que uno puede tener como persona. Yo sé que muchos van a decir, no, pues es que los abogados ganan muy bien. Correcto, también nuestro trabajo es muy complicado y requiere muchos conocimientos, pero realmente pasando el tiempo es para mí una gran satisfacción el yo poder decir, gracias al trabajo del equipo de Hogares de Asociados y de un servidor, esta mujer vive sin miedo, con dignidad. El miserable y pues ya se le acabó el 5 y los niños tienen una vida, si bien el daño que se hizo yo considero que es irreparable, una vida sin violencia. Eso es muy importante. Así es que bueno, les estaré platicando todos los miércoles alguna experiencia. Obviamente no mencionaré datos personales, pero para que les sirva de conocimiento y tratar de formar una mejor sociedad.